no sé si es coyuntural, no sé si de una u otra manera eh, el poder ver lo que las naciones de la tierra viven en estos tiempos, nos debe hacer ver a nosotros cómo Dios ve. Hemos hablado muchas veces de cosmovisión, hemos hablado muchas veces de la manera en que la Biblia nos dice que es el mundo, porque como lo estudiábamos un poco con el grupo que está haciendo el nivel 1 de la escuela, traemos a veces esquemas, paradigmas, estructuras, formas de pensamiento que han sido sembradas por la cultura, que han sido sembradas de generación en generación, que se han se han arraigado en nuestra mente porque es lo común, se han arraigado en nuestro pensamiento porque todo el mundo lo hace, se vuelven fortalezas en nuestra mente, y que muchas veces cuando nos damos cuenta de esto es muy opuesto, es muy diferente a como Dios ve el mundo. Cuando hablamos de cosmovisión es cómo vemos nosotros el mundo. ¿Cómo vemos? ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Cómo ves lo que está alrededor? Y la idea es que nosotros podamos, como vemos nosotros las cosas, entender cómo Dios las ve. Creo que el éxito o el poder tener la autoridad, poder llevar a cabo todo el propósito de Dios, poder llevar a cabo todo lo que Dios quiere que la iglesia en la tierra, la iglesia en el mundo pueda seguir caminando, pueda ser victoriosa también. La iglesia en el mundo pueda cumplir el propósito, hacer retroceder, que las puertas del Hades no prevalezcan sobre ella, tiene que ver con la manera como vemos el mundo. Esto produce en nosotros, a veces como no lo comprendemos, no lo entendemos, o a veces de pronto ni nos interesa. De pronto pues solo nos interesa lo que ya sabemos, solo nos interesa de pronto lo que ya tenemos, pero a Dios le interesa que a nosotros nos interese sus intereses. Uy, wow. Jesús en las montañas. ¿Cómo fue que lo dije? A Dios le interesa que a nosotros nos interese sus intereses. Y allí es donde hay victoria, allí es donde hay seguridad, allí es donde hay provisión, allí es donde podemos ver el poder de Dios a favor nuestro. Solo cuando nos movemos según sus intereses. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Qué dicen la gente que quién soy yo? ¿Qué dicen las personas quién soy yo? Y ellos decían, eres un profeta, eres un maestro, y decían lo que las voces de las personas. Pero es interesante que Jesús quería confrontar qué pensaban los discípulos de él. Y hoy yo siento que es lo que quiere hacer con nosotros. Como el Señor diciéndonos, y la gente cómo ve las cosas. Y el Espíritu Santo diciéndote a ti y diciéndote a mí, y tú cómo las ves. Cuando Jesús les hace la pregunta a los discípulos llegaron y le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que ahí Jesús hizo, porque donde ellos le hubieran respondido como respondía el común de las personas, él hubiera dicho qué está pasando en el corazón de ellos. Pero ellos pudieron verlo, Pedro lo pudo ver, pero Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién se lo reveló? No fue ni carne ni sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en la que podemos ver las cosas como Dios la ve no es en carne ni sangre. Nosotros a veces estamos esperando la revelación, y cuando hablo de revelación no estoy hablando de algo nuevo, no estoy hablando de algo que nunca conocíamos. Saben, el Señor está quitando el velo. Está quitando el velo para que podamos nosotros seguir viendo como Él quiere que veamos. Y la revelación que Dios da, y cuando Dios quiere que nosotros comprendamos
¿Cómo es? ¿Cómo es que Dios ve el mundo? No es en sabiduría humana, no es en información, no es por lo que dicen otras personas, es por lo que su Espíritu Santo muestra al corazón. ¿Qué dijo Pablo allí en la primera carta a los Corintios capítulo 3? Que cosas que ojo no vio. O sea que hay muchas cosas que los ojos han visto, pero hay cosas que los ojos no han visto. Cosas que ojo no vio. O sea, que hay muchas cosas que se han escuchado, pero hay cosas que todavía no se han escuchado. ¿Sí? ¿Lo repetimos? Hay muchas cosas que hemos visto, pero hay cosas que todavía no se han visto. Hay muchas cosas que hemos escuchado, pero hay cosas que todavía no se han escuchado. ¿Y qué es lo que sigue diciendo Pablo? Cosas que ojo no vio, ni que oído oyó, son las que ¿qué? Son las que Dios tiene preparadas ¿para quién? Para los que le aman. Entonces, las cosas que nadie ha visto y las cosas que nadie ha escuchado, Dios las tiene preparadas para los que Él ama. ¿El Señor te ama a ti? Esas cosas son para ti. Y sigue diciendo, porque son cosas, vayamos un momentico porque no quiero dar aquí una paráfrasis equivocada o una versión equivocada. Vamos a 1 de Corintios, si no me equivoco es capítulo 3. ¿No es capítulo 3? Capítulo 2. Capítulo 2. 1 Corintios 2, versículo 9. Lo voy a leer, si me permiten, en la versión Palabra de Dios para todos. Todos responden. Dice, pero así está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio de ¿quién? Versículo 10. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio de ¿quién? Del Espíritu. ¿Y Espíritu aparece con qué? E mayúscula. O sea, ¿qué Espíritu habla la palabra? El de Dios. Y ahorita vamos a mirar esto. Porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Dice más adelante, el único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Ese Espíritu está con E minúscula, o sea que habla del Espíritu del hombre, ¿cierto? Igualmente nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y entendiendo esto, que no podemos recibir revelación si no viene por su Espíritu, el que te habita. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú le has abierto de tu corazón, si tú escuchaste golpear la puerta de tu corazón y lo hiciste entrar y estás cenando con Él y Él está cenando contigo, el Espíritu de Dios, este Espíritu que aparece allí con E mayúscula, está en ti. O sea que tú y yo tenemos la capacidad por el Espíritu de Dios de conocer los pensamientos de ¿quién? De Dios. Por eso es que Pablo dice más adelante que para el hombre natural, para el que ve solo con sus ojos naturales y con sus oídos naturales, para el hombre natural, las cosas que vienen del Espíritu de Dios son ¿qué? Locura. Entonces, qué loco, ¿no? O sea, eso no es lógico. No es Oye, hablé como mexicano. Eso no, eso no es lógico lo que dice la palabra de Dios para el hombre natural. Para el hombre natural no es lógico que Dios vea el mundo de cierta manera, pero ahí cuando dice 1 Corintios 2, en ese versículo, creo que es el 12 o el 13, habla del hombre natural, no está hablando del hombre que no conoce a Dios. Lo triste
Es que está hablando de aquel que conoce a Dios, pero es natural. O sea que muchos de nosotros podemos estar viendo las cosas naturalmente. Y cuando escuchamos cosas de Dios que las discernimos desde lo natural, ¿qué sucede? La rechazamos porque es locura. Aún nosotros como hijos de Dios, quienes tenemos el Espíritu de Dios. Por eso es que el Señor te anima, no juzgues las cosas desde tu conocimiento. No juzgues las cosas desde tu sabiduría, porque lo único que estamos haciendo cuando juzgamos las cosas desde nuestra sabiduría es rechazar la realidad de Dios. Por eso, cuando hablamos de transformación, Dios transforma naciones. Y es la manera en que tenemos que ver el mover de Dios. El mover de Dios es a través de la iglesia. Pero ¿qué pensamientos tenemos que romper? Esto no es la iglesia. Esto no es la iglesia. Ustedes lo han escuchado muchas veces y lo diremos 1000 veces hasta que se rompa eso en nuestro pensamiento. Esto no es la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros aquí somos un puñado. Somos como decimos, como una vez lo dije yo en una reunión unida, y algunos pastores pues no les pareció bien, pero yo dije, cada uno de nosotros somos como una tribu. O sea, nosotros somos aquí la tribu de la comunidad cristiana de fe. Como en el pueblo de Israel habían 12 tribus, ¿no? La de Neftalí, la de Benjamín, la de Isaacar, la tribu de Leví. Cada iglesia, cada congregación, perdón, porque aún eso, cada congregación es como una tribu. Y todas las congregaciones somos el pueblo, la nación de Israel. Entonces lo que tenemos que romper es ese primer pensamiento. Dios transforma naciones. ¿Sí? Y para entender esto, para entender que Dios transforma naciones, donde hay autoridad espiritual, adoración y transformación, es en la comprensión de la posición que yo tengo en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú y quién soy yo en Cristo Jesús? No quién eres tú para el mundo, no quién eres tú respecto a lo que dicen las demás personas. ¿Quién eres tú para Dios en Cristo Jesús? Por eso es que aquí adquiere mayor sentido una oración que Pablo levantaba, que todos la conocemos, y es la oración que aparece en Efesios 1 versículo 15. Mire la oración de Pablo. Cuando yo leo esta oración, Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Éfeso. Imagínate que está llegándote una carta, te llega una carta del apóstol Pablo, está llegando una carta y te la está escribiendo a ti, o no la está escribiendo a nosotros, porque esa carta no se la escribió a una persona, se la escribió a la iglesia en Éfeso. ¿Y por qué podemos decir de la iglesia en Éfeso? Porque es que el concepto de iglesia se da a nivel de ciudad, a nivel de nación. Nuestro concepto de iglesia lo hemos metido a nivel de edificio. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, le estaba escribiendo a todos los creyentes que habían en Éfeso. Y hoy Pablo nos manda una carta a la iglesia en Sogamoso, o sea, a todos los creyentes de Cristo en Sogamoso. Y en esa carta aparece una oración. Y Pablo en esa carta nos está diciendo que está orando por nosotros. Que está orando por nosotros. Y Pablo allí dice: por eso desde que supe que ustedes, iglesia en Sogamoso, hoy voy a hablar a comunidad cristiana de fe, por eso desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que la comunidad cristiana de fe ama a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Imagínense, Pablo está rogando por nosotros. ¿Y qué está rogando Pablo? Dice: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu. Miren lo que Pablo está orando. ¿Está allí? Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé ¿qué? El Espíritu. ¿Saben qué se opone al Espíritu? La sabiduría humana. ¿Qué se opone al Espíritu? El conocimiento humano. ¿Qué se opone al Espíritu? La voluntad humana.
Por eso digo que se nos ha vuelto culturalmente, hemos recibido muchas cosas, muchas realidades culturalmente que van en contra de la realidad de Dios. Y Pablo dice que ruego para que el Padre nuestro Señor les dé el Espíritu. ¿Qué? ¿Qué? Fuente de sabiduría. El Espíritu, ¿quién les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor? Pido que Dios, dice el versículo 18, les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Y hoy esa oración la está haciendo el Señor por nosotros. Y yo oro esto, que el Señor nos abra la mente, que el Señor nos dé su Espíritu. Si tú empiezas a mirar esto, tú hoy me puedes escuchar de dos maneras, o cada domingo, o aún cada tiempo de oración que tenemos, o aún cada clase que hacemos de la escuela de fe. Tú lo puedes escuchar de dos maneras: o lo escuchas con tus propios oídos, o le pides al Señor que abra tus oídos espirituales para escuchar lo que Dios quiere para ti. Esa es tu decisión. Esa es tu decisión. Yo pregunto, ¿qué decides hoy? Respóndete a ti mismo. ¿Qué decides? Dejamos así. Entonces, primero, debemos entender quiénes somos en Cristo y lo que nos ha dado Él. Aquí en la oración, después que Pablo seguía en los versículos siguientes, Pablo nos dice que para que entendamos, vayamos un momentico rápido y aquí ya conecto. Dice allí, pido que en el versículo 18, pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo. Verán también lo grande que es el poder que Dios les da a los que creen. Los teólogos resumen esta oración en las 3 P's. Que conozcamos quiénes somos en Él, para qué nos ha llamado, la posición. Que también conozcamos las enormes riquezas de la herencia en su gracia. Eso habla de posesión, o sea, quiénes somos, qué tenemos y el poder que nos habita. Que según el original, esa palabra poder o ese poder significa que hubo un poder mayor. El que nos habita ahora es un poder mayor el mayor al que Dios desplegó cuando hizo toda la creación. Y ese es el poder que nos habita. Entonces, primer pensamiento que quiero dejar allí con ustedes. Vamos a volver a la presentación, por favor. Entender que Dios transforma naciones. ¿Cuál es el pensamiento entonces que debemos romper aquí? Los hombres no cambian las naciones. El hombre no cambia la nación. O sea, el hombre sí puede cambiar la nación, según lo que hay en su corazón. Pero el que quiere transformar la nación es Dios. Entonces, entendiendo solo quiénes somos en Cristo, podemos ejercer autoridad. Dios nos ha dado posición, posesión y poder. Y esa autoridad que Dios nos ha dado, no como Henry Castellanos, no como el hijo mayor, que quiero dejarlo bien claro ya que está mi mamá acá, el hijo mayor, el primogénito de la familia Castellanos Leal, el que tiene la tercera parte de toda la herencia, según la palabra de Dios. Claro, yo tengo la tercera parte. Las otras 2 partes que se las dividan allá entre los otros 3. Pero según la palabra, rompe madre, abra esa mente, que el Espíritu le hable conforme a lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde íbamos? Esa autoridad, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la autoridad que Dios nos ha dado? La que Jesús les dijo allí en Mateo 28. Cuando los discípulos se encuentran con el Jesús resucitado, Jesús le dijo: toda autoridad, ¿qué?
¿Dónde? En el cielo. ¿En dónde está esa autoridad? Y esa autoridad está en nosotros. Por lo tanto, vayan. Y mira que dice el Señor, y hagan discípulos a todas las naciones. En esa autoridad esa autoridad es la que trae transformación a la ciudad y a la nación. Es esa autoridad, no la autoridad de un plan de gobierno, no la autoridad de las mejores ideas de un hombre. La iglesia de Cristo tiene que entender que la autoridad que trae transformación a la nación es la autoridad que tiene Cristo Jesús en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad se la delegó a su esposa, nos la delegó a nosotros, sus hermanos menores. Dios nos la entregó a nosotros, a sus hijos, para poder ejercerla y traer transformación a la nación. Por eso es que cuando vemos la tentación allí de Jesús, podemos comprender que Satanás, lo que hace el enemigo en el todo tiempo de la historia, es que Satanás busca autoridad. ¿Qué fue lo que hizo con Adán? Pues quiso la autoridad. O sea, le dijo a Adán, tú sé como Dios, come, ten el conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué era lo que le estaba diciendo a Satanás a Adán? Que fue el engaño. No es que vas a ser como Dios, es que a la final, si tú me obedeces, me estás dando autoridad a mí. Y cuando Adán desobedeció, le dio la autoridad al enemigo, le dio la autoridad a Satanás. Y Satanás no ha cambiado. Satanás no ha cambiado. Por eso Satanás, cuando reconoce a Jesús y sabe el propósito por el cual Jesús ha venido a la tierra, como conocía el propósito por el cual Adán había sido creado, entonces Satanás va hacia donde Jesús y dice: a este le hago lo mismo, a este le digo también que coma del árbol, a este le digo confía en tus pensamientos, a este también le digo haga lo que se le dé a Jesús también le voy a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué busca? Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la autoridad con la adoración? Interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver la autoridad con la adoración? Bueno, vamos a entender algunas cosas. Mateo 4, del 8 al 9. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró ¿qué? ¿Le mostró qué? Bueno, aquí no está. Le mostró todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo algo a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Es interesante. Le mostró todos los reinos y gloria, pero la gloria del mundo, la gloria de las naciones, que esa era la gloria que le llamaba la atención a Satanás. Y le dijo a Jesús: te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Jesús, ¿el diablo le está diciendo alguna mentira? ¿Todos los reinos del mundo le pertenecían al diablo? Sí, legalmente sí, porque Adán se los había dado. Legalmente Adán le había dado toda la autoridad sobre el mundo al diablo. Porque si no hubiera sido así, pues Jesús no hubiera tenido que venir y reclamar nuevamente las llaves del reino. Entonces sí, realmente el diablo tenía dominio sobre las naciones del mundo. Y sí, por eso él dijo: yo te lo doy. Y no es lo que sucede muchas veces. ¿Cuántas veces por gloria, y no estoy hablando de mi suegra, cuántas veces por gloria, cuántas veces por honor, cuántas veces por honra, ahí sí, como dice el dicho, le vendemos el alma al diablo? Y el hombre muchas veces, sin querer darse cuenta, por hacerse un nombre en la tierra, le da autoridad al diablo. Este es el cuidado y esto es lo que tenemos que empezar a mirar. Satanás solo podía entregar algo que se le había sido entregado. Adán en el Edén le entregó la autoridad sobre toda la creación. La creación quedó sometida al gobierno de las tinieblas porque un hombre cedió ese dominio. Y allí Satanás le da a conocer a Jesús un principio bíblico.
Cuando Satanás le dice, te doy todo esto si postrado me adoras, es porque Satanás sabía lo que decía el Salmo 115:8. No sé si lo tengo aquí. Salmo 100, no lo busquen, se los voy a dar allí y lo leo. Salmo 115:8. El salmista declara un principio por qué la relación entre autoridad y adoración. Dice, semejantes a ellos. Dice, estos siguen a ídolos, a ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos que no escuchan, que tienen pies y no andan. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina toda esta descripción? Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El salmista, ¿qué estaba diciendo? Si tú confías en alguien que tiene ojos y no ve, en alguien que tiene boca y no oye, te haces semejante a aquello que adoras. Por eso Satanás quería adoración, porque Adán, cuando se rindió delante de la tentación de Satanás, se hizo como él. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo hizo caer a Satanás? Que anheló su propia gloria. Rechazó la gloria del Señor y quiso su propia gloria. Y fue lo que hizo con el hombre. Nada, sé como Dios. Sé como Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Cuando el hombre cayó en la tentación de Satanás, se hizo semejante a Satanás. Y ahorita Satanás busca lo mismo con Jesús. Si sabía que Jesús le adoraba, iba a ser semejante a Satanás. ¿Qué significa esto? Yo me hago semejante a aquello que adoro. ¿Y qué adoro yo? ¿Qué es lo que más adoro en mi corazón? ¿Qué es lo que más anhelo en el corazón? Si yo soy de los que anhelo tenerlo todo, vivir tranquilamente, me vuelvo semejante a eso. Si yo lo que adoro es el trabajo, me vuelvo semejante a eso. Pero si yo adoro a Dios, si yo adoro nuevamente al Señor, qué secreto tan grande. Cuando yo le adoro a Él, me vuelvo semejante a Él. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ok? Sí lo comprendemos, ¿cierto? Y mire lo que dice, porque no solo es adoración, sino que tiene también que ver con confianza. El salmista decía, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que más adoras? Y viene una segunda pregunta, ¿en qué confías? ¿En quién confías? En estos tiempos, ¿en qué confías? En esta temporada, ¿en quién confías? A mí me da tristeza muchas veces. Obvio, anhelamos una nación como dice la oración patria, ¿no? La anhelamos una nación que grande, soberana y libre. La anhelamos, pero nuestra confianza no puede estar en que alguien haga una nación grande, soberana y libre, porque el único que puede hacer mi nación grande, soberana y libre es Jesús. Y si yo le adoro y confío en Él, me hago semejante a Él. O sea que cuando yo le adoro y pongo mi confianza en Jesús, yo soy un Jesús en la tierra. Ahora imaginémonos cada uno de nosotros como Jesús en la tierra haciendo su obra. ¿Qué va a pasar? Satanás demandó adoración y podemos declarar, pero yo no adoro a Satanás. Yo no me levanto un día y diciendo, Satanás mi Dios. No, yo no me levanto ningún día. ¿Cómo adoramos a Satanás? Cuando desobedecemos a Dios. ¿Cuándo adoramos a Satanás? Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuándo adoramos a Satanás? Cuando conocemos lo que Dios dice, pero igual a eso seguimos detrás de nuestra voluntad. Ahí le estamos dando adoración a Satanás. Y ahí no solo le estamos dando adoración, sino también le estamos dando autoridad. ¿Sabes qué sucede cuando nos oponemos a la voluntad de Dios?
¿Sabes qué sucede cuando nos oponemos a la verdad de Dios? Tú le estás entregando las llaves de tu mente, las llaves de tu alma y las llaves de tu corazón al enemigo. Como si alguien pasara por fuera de la calle y le digo, venga, tenga las llaves de mi casa. No lo conozco, no sé cómo va a reaccionar, pero tenlas. Satanás demandó adoración por posesión. ¿Lo quieres? Y esa es la pregunta todos los días, ¿no? Uy, yo anhelo esto, un mejor puesto, un mejor carro, una mejor posición, una mejor seguridad. Siempre el hombre se mueve por posesión, el hombre se mueve por lo que quiere. Por eso es que Jesús me dice y Jesús te dice, ámame con todo tu corazón. La única manera en que puede estar guardada, la única manera en que puede estar blindada tu vida de irte detrás de lo que tú anhelas, detrás de lo que tú añoras, es que tú me ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus mentes, con todas tus mentes, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es la única manera en que estamos blindados a dejarnos llevar por los deseos de nuestro corazón. Porque al final, reconozcámoslo, yo siento hacer esto y eso me muevo y eso lleno la alcancía y eso hago un ahorro y eso hago lo otro hasta que lo logro. Y cuando lo logro me siento orgulloso y sabía que si Jesús lo adoraba sería semejante a él. Si Jesús lo adoraba, se iba a convertir en codicioso. Si Jesús lo adoraba, se iba a convertir en orgulloso. Y si Jesús lo adoraba, aunque le prometió los reinos del mundo, pues seguiría con la autoridad sobre los reinos del mundo. Y es la manera en la que Satanás logra el control sobre las ciudades y las naciones. Esa es la manera en que Satanás sigue teniendo autoridad, porque tenemos que comprender que las naciones son afectadas. Lo que vemos en la nación no son decisiones de hombre alguno. Lo que vemos en la nación no es polarización política. Lo que vemos en la nación no es porque funcionaron unos planes de gobierno y otros. Lo que vemos en la nación no es eso. Lo que vemos en la nación es que los habitantes de la nación le dieron autoridad a la oscuridad para que se mueva en la nación. El problema de la nación no es los grupos armados al margen de la ley. El problema de la nación es que la nación se aparta del Señor y todo toma el control. Todo lo que se opone a Dios toma el control. Eso es lo que pasa en las naciones de la tierra. Las realidades naturales, esto es lo primero que uno dice, hoy tampoco, Henry. Por eso es que se han de discernir espiritualmente. ¿Qué dijo Pablo? Que nuestra lucha contra quién es. No, ¿contra quién es? ¿Contra quién? Principados, potestades, huestes espirituales. ¿En dónde? En las regiones celestes. O sea, es una realidad espiritual. Nuestra lucha es espiritual. Y Pablo llega y dice, no luches con la carne y la sangre. No luches con tu marido, lucha con lo que hay en tu marido. No, alguna dijo, ya sé por qué voy a orar. Ahí está la lucha. Uy, Señor está sacando a la luz todas las cosas. ¿Quieres cambiar a tu mujer? Ora por ella. ¿Quieres cambiar a tu esposo? Ora por él. Es una realidad espiritual. Lo que se ve, lo que ven tus ojos naturales. Lo que ven tus ojos naturales es lo que muchas veces no ven tus ojos espirituales. Una realidad natural es la evidencia de una realidad espiritual. La realidad natural de la nación es la evidencia de una realidad espiritual. O sea, ¿cómo está la nación espiritualmente? ¿Cómo está la nación espiritualmente? Hay un hombre que él estuvo con nosotros hace unos años, que se llama el pastor Héctor Torres, y tomando lo que sucedió con Adán, él en un libro que se llama Comunidades Transformadas con Oración, él habla del pecado individual o el pecado corporativo, y él dice lo siguiente: estas dos clases de pecado son las principales vías por las que una comunidad es afectada. La primera
Es el pecado de un individuo en una posición de autoridad o influencia, y esa influencia afecta su esfera de autoridad. O sea, que el pecado, por ejemplo, mío como padre, mi pecado como papá, afecta mi esfera de influencia, que es mi familia. Mi pecado como esposo afecta mi influencia, que es mi familia. Esa es mi influencia de autoridad. Mi pecado como pastor afecta la esfera de influencia, que es la congregación. Y sigamos hablando, el pecado del alcalde, ¿a qué esfera va a afectar? Ok, la esfera del presidente, ¿a qué esfera? El pecado del presidente, ¿qué esfera va a afectar? Ay, ya se metió con Petro. No, yo no me metí con Petro. Estoy hablando del pecado de los gobernantes. Porque ya de una vez el enemigo nos mete en la polarización para que no lo entendamos, que esto es espiritual. El pecado de una persona afecta la esfera sobre la cual esa persona tiene influencia. Qué interesante que Satanás sabía la esfera de influencia que iba a tener Jesús y quería afectarla. Si afectaba la influencia de autoridad de Jesús, si afectaba la autoridad de Jesús, iba a afectar la esfera de influencia de toda la creación. Porque en Jesús todo fue hecho. Por eso Satanás quería nuevamente que Jesús cayera. El pecado, padres, pastores, dirigentes. Esto fue lo que sucedió con Adán. Un hombre. ¿Cuál fue la esfera de influencia que Dios le dio a Adán? ¿Cuál fue la esfera de influencia? Toda la creación. Toda la creación los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, sojuzguen, señoreen sobre los animales, sobre las aves de los cielos, los animales de la tierra. Juzguen, tengan autoridad sobre toda la creación. Adán pecó y toda la creación cayó. Esa es la realidad espiritual, que el pecado de un individuo, el pecado de una persona afecta esa influencia que esa persona tiene en la posición que Dios le ha dado. Y por lo tanto, toda la creación o todo cae en pecado. Entonces está el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto estamos mirándolo como el pecado. Una persona peca y ese pecado, ¿a quién afecta? La familia peca y ese pecado, ¿a quién afecta? La comunidad peca y ese pecado, ¿a quién afecta? ¿Y la ciudad? ¿A la nación? Una persona que está, por eso cantamos esta mañana, que declarábamos el nombre de Jesús sobre toda adicción. Hay familias alcohólicas, generaciones alcohólicas. Y esas generaciones alcohólicas afectan a la comunidad. Entonces vale la pena que miremos los problemas que afectan a una comunidad, dónde nacieron. ¿Por qué hay ciertas comunidades? A mí me impacta mucho. Yo vi hace mucho tiempo ese documental sobre lo que llamaban el mal de San Vito. ¿Sí saben esa enfermedad, no? Que es el Corea de Huntington. Y había un pueblo en la costa donde más del 70% de las personas sufrían del mal de San Vito. Alguien podría decir: uy, eso es un problema de salud pública. No, ahí está la evidencia de que el pecado de una familia, el pecado de una persona afectó a todo un pueblo. Creo que eso es en San Jacinto. Todo un pueblo. Y cuando se fueron para atrás, ¿sabe quiénes fundaron ese pueblo? 2 hermanos que cometieron incesto. Y de ahí el pecado pasó de generación en generación. Y ahí el pecado tomó toda una comunidad. Problemas de alcoholismo no tienen que ver con que no, eso apaguen acaben con Bavaria. No tiene que ver con eso. Hay una realidad espiritual. Familias que han sido tomadas, un pecado generacional que afecta a las comunidades. Alguien decía que le dieran pistola, que ahora qué chévere que tuviéramos libertad de tener arma los colombianos. Con el pecado de odio, de orgullo, de violencia que hay en nuestra nación, imagínense. Hay que solucionar la raíz del tema. Entonces es entender esto. Ahora, también entendámoslo al contrario.
La transformación, una persona transformada por Cristo, ¿es qué? Una familia transformada. Una familia transformada por Cristo transforma una comunidad. Y comunidades transformadas transforman las ciudades. Así es como Dios ve. Por eso Dios le dio la autoridad a un hombre. Por eso Dios le dio la autoridad a un hombre. Lo segundo que quiero dejar hoy, Mark Belailes, creo que se dice así, Mark Belailes, el autor del libro, era un libro que se llama Transformación de las Naciones. Ahora, es interesante que es un hombre que Dios le ha dado una esfera de autoridad. Ustedes conocen a este pastor, ¿cómo se llama? El que es latinoamericano, el pastor de presidentes. Hagamos de cuenta que nadie escuchó nada. El pastor de presidentes. ¿Cómo? No. Bueno, él tuvo, es latinoamericano, no. Ay. Bueno, no lo busquen, no saquen sus celulares, dejen Google quieto, déjenlo allí tranquilo, no lo busquen. Ay, es paraguayo, uruguayo. No. Alberto Motesi. Argentino. Bueno, todos son cortados con la misma tijera. Alberto Motesi. La gracia que el Señor le dio para moverse entre presidentes de las naciones. Pues este hombre, Mark Belailes, un hijo de Dios, que es lo que me gusta mucho, un hijo de Dios. Él ha estado sirviendo activamente a presidentes, primeros ministros, políticos de diferentes países. ¿Saben cómo? Proporcionando asesoría, consejería a diferentes gobiernos. Como la fundación o la asociación que él maneja ha sido llevada a que diferentes gobiernos lo llamen sobre cambios a nivel de la nación, sobre transformación al nivel de la nación. Y este hombre obviamente ha enseñado en diferentes congregaciones y él ha entendido que la gracia que Dios le dio a él para la transformación de naciones tenía que llevarlo a la iglesia. Bueno, él enseña lo siguiente en este libro que se llama Transformando Naciones, que está en una oración que conocemos todos, Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14, porque aquí nosotros tenemos que entender la clave de la transformación. ¿Saben qué hemos sido engañados? En que creemos que Colombia va a ser transformada haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Ya estamos en un bucle allí, estamos en un círculo vicioso. Y mientras nosotros retiremos los ojos de los hombres y pongamos los ojos en Dios, no importa quién vaya a subir, no importa quién vaya a subir. Obviamente, yo como ciudadano del reino tengo que mirar, tengo que ser coherente con mi fe y votar votar en acorde a aquello que le dé la gloria a Dios. Voy a poner un ejemplo y me perdonan. Yo ya he levantado callos con esto. Pero si yo sé que hay un candidato que va a favor del aborto, eso es contrario a la palabra. O sea, le doy adoración a Satanás. Un pastor decía, nos decimos hijos de Dios y votamos como paganos. Es fuerte. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién es el que la quita? Entonces, ¿cómo voy a votar yo por alguien que va diferente a lo que dice la palabra del Señor? Yo me debo al Señor. Yo me debo al Señor. Yo al que debo adorar es al Señor. Y en mis acciones, lo decíamos esta mañana allí en el curso, mis acciones deben hablar. ¿Quién es mi adoración? ¿Quién es mi adoración? Ay, tampoco, gente, tan fanático. Ay. Para el hombre natural, esto es locura. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Si mi pueblo, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando?
al pueblo. No le está hablando a la nación de Colombia. Le está hablando al pueblo de Dios en Colombia. Si mi pueblo, y mire cómo dice el Señor, como se lo dijo a Salomón, para que no quedara ninguna duda de lo que quería decir. Porque él podía decir, si mi pueblo se arrepiente, si mi pueblo, queda muy abierto, pero el Señor le dice a Salomón, si mi pueblo que lleva mi nombre, si mi pueblo que lleva mi nombre, otra versión dice, si mi pueblo, el cual convoca mi nombre, sobre el cual mi nombre es invocado, dice otra versión, el que invoca el nombre de Dios, ese pueblo, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A nosotros. Dios le está diciendo al pueblo de Dios, si mi pueblo que lleva mi nombre, primero se humilla. El primero que se tiene que humillar es el pueblo de Dios. Y ora, hemos estado orando, nos hemos humillado, sí. Hemos estado orando, sí. Hemos estado buscando su rostro, sí. Pero no falta solo, no solo es eso. También tenemos que apartarnos del mal. ¿De qué sirve orar, humillarnos, buscar su rostro y seguir haciendo lo que se nos... De nada sirve. El Señor nos está hablando a nosotros como hijos de Dios. Si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, se humilla. ¿Qué quiere decir eso? Reconozco el señorío del Señor. Y por cuanto reconozco el señorío del Señor, lo busco a Él, busco su rostro. Busco su rostro. Era lo que Job decía. Yo al Señor lo había escuchado de oídas. La imagen que yo tenía de Dios era de oídas, mas ahora, y Dios lo único que hizo fue mostrarle quién era Job delante de todo lo que el Señor había hecho. Y Job dice, ahora mis ojos lo ven. Y se humilla y se aparta, dice esta versión, de su conducta perversa. O sea, que el pueblo de Dios puede estar pervertido. A mí me sorprende, yo les soy completamente honesto, a mí me sorprende. Puse un estado en mi WhatsApp y yo les dije que les iba a hablar de esto hace 8 días. Entonces, están preparados. Yo voto por... lo vio. Por la fe, por la vida, por la familia, por la libertad. Principios bíblicos de la palabra de Dios. Por la fe, por la vida, por la familia, por la libertad. Y la primera reacción fue de un hermano de Dios, de un hermano en Cristo, un hijo de Dios. Y me mandó una carita como diciendo, no, ¿saben que yo no me ríe? ¿Yo no me ríe? No, yo no me reí. Yo no me ríe. Yo no me río. Yo no me reí. Me dio tristeza. Tristeza. Que para un hijo de Dios, los valores de Dios son secundarios. Porque hemos metido la batalla contra sangre y carne y no contra principados y potestades. Yo no dije por quién iba a votar ahí. Yo solo dije que voy a defender la fe. Porque el Señor me llamó a mí, fue a defender la fe, a defender a Cristo Jesús, que es el Señor. Y todo aquello que se oponga a Cristo Jesús no va conmigo. No voy a apoyar aquello que se opone a Jesús. No voy a apoyar aquello que es la vida de Cristo puesta en cada ser humano. Porque yo creo lo que dice el Salmo 139, que fue el Señor el que entretejió a cada ser humano en el vientre de su madre. Ay, Henry, y entonces los que fueron por violación, no, es que yo allá no me meto en eso. Yo solo estoy diciendo que Dios entretejió a cada ser humano en el vientre de su madre. Claro, la sabiduría humana nos mete en el problema. Sí, y si es violación, no sé, a mí el Señor me llamó a obedecer, no a analizar los casos, cuándo debo o cuándo no debo obedecer.
Y ese es el problema del pueblo de Dios, que nos hemos metido. En este caso sí obedezco a Dios, en este caso no. Pero cuando estoy en problemas, anhelo la bondad del Señor. Cuando estoy en dificultades, anhelo la misericordia del Señor. Y el Señor, cuando me aparto de su voluntad, Él lo que hace es esto: no puedo tocarte, vuelve a mí. Él fue detrás del hijo pródigo, no. Él sabía lo que había en el corazón del hijo pródigo. El hijo pródigo malgastó la bondad del padre. El hijo pródigo malgastó la bendición del padre en los deseos de su propio corazón. Cogió la herencia del amor de su padre y lo malgastó en su propio deseo. Se fue detrás de su propia vida. Quiso lo que quería hacer con lo que el padre le había dado. De una u otra manera abusó del amor del padre. ¿El padre se fue detrás del hijo? No. El padre se quedó esperándolo porque sabía que la bendición del hijo era que volviera al padre. Volviera al padre, buscar su rostro. Pero para que el hijo volviera al padre, el hijo tenía que apartarse del mal. Él no se trajo las prostitutas, él no se trajo el alcohol, él no se trajo los cerdos, él no se trajo las algarrobas. No. Él, cuando dijo: en la casa de mi padre hay comida, y le diré a él: hazme como uno de tus siervos, porque el hijo había visto lo que había hecho con lo que el padre le había dado. Y lo primero que dijo el hijo fue, cayendo en sí, o sea, siendo consciente: volveré. Y para volver debo dejar. Para ir al padre debo apartarme. Por eso es que es triste que en el pueblo de Dios todavía puede haber perversidad. Porque para el hombre natural esto es locura. Y con esto termino. Ningún cambio positivo permanente puede ocurrir si no cambia primero el corazón. Todo está en el corazón. ¿Cuál fue el resultado? Si esto sucede, ¿cuál es el resultado? Dios oye. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres que Dios te escuche? Humíllate, ora, búscalo y apártate. Porque a veces estamos, venga, Alejo, venga, Emilio. Rápido, rápido, que tengo el primero que llegue le doy algo. Al primero que llegue le doy algo. El primero que me toque. Pero también hablo a Emilio. Lo amo. Queremos ir a Dios. Queremos ir a Dios sin soltar, sin dejar. Y queremos así: Señor, queremos tocarte, pero no quiero soltar. No quiero soltar lo que realmente adoro. No quiero soltar en lo que realmente confío. No lo quiero soltar. Y quiero más de Dios. No funciona. Familia, no funciona. Si yo quiero más de Él, tengo que soltar. Porque esto no se... ¿Ustedes creen que el diablo se va a venir conmigo a que busque al Señor? Sí, el diablo no, sí, ve. No. Cuando yo me quiero soltar, ¿saben qué hace el diablo? Cuando yo me quiero soltar, ¿saben qué hace el diablo? No, pero no se venga conmigo. Usted es el diablo. Cuando yo me quiero soltar, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? Él más quiere estar ahí. Pero yo anhelo, quiero dejarlo. De pronto no tengo la fuerza, de pronto no tengo el ánimo. Pues escucha lo que le dijo Pablo, lo que le dijo el Señor a Pablo: bástate mi gracia, porque donde tú eres débil, yo soy fuerte. ¿Y sabes qué hace el Señor cuando ve el anhelo de mi corazón y el diablo no me quiere soltar? ¿Sabes qué hace el Señor? Sí. Ni siquiera me jala. Él se mete con el diablo y se interpone y me coge y me abraza y me lleva hacia su propósito. Pero si yo no estoy dispuesto a dejar, tranquilo, no se sobreactúe, tranquilo, sí. Pero si yo no quiero dejar, Dios nunca se va a acercar. ¿Y saben cuál es el problema en esto? Que es que Dios conoce nuestro corazón.
Tenemos que ser honestos delante del Señor y decirle, sí, no, no quiero dejar esto. A mí me llena más esto. Sí, a mí me llena más un puesto, a mí me llena más el dinero. Sí, a mí me llena más salir a trotar. Sí, a mí me llena más escuchar música que venir a adorar. No, a mí me llena más la honestidad. Eso es humillarme. Humillarme sí es arrodillarme y decir, Señor, reconozco que amo cosas más que a ti. Reconozco que no confío en ti. Eso es humillarse. Gracias, diablo. Gracias, Dios. Cuando el hombre cambia, su familia cambia. Cuando su familia cambia, la comunidad cambia. Cuando la comunidad cambia, la ciudad cambia. Cuando las ciudades cambian, la nación cambia. ¿Quiénes somos los primeros que tenemos que cambiar? Nosotros. La responsabilidad no está en el que vaya a subir, sea zurdo o diestro. Tristemente hemos puesto nuestra confianza en el zurdo o en el diestro. Tristemente. Lo que sí sé es que hay poderes espirituales. Sí hay poderes espirituales detrás de esa decisión. Y lo podemos discernir. Lo podemos discernir. ¿Qué se opone a la palabra de Dios? Yo estoy para darme a Dios. ¿Cómo tomo mi decisión? ¿Cómo tomo mi decisión? Yo ya sé por quién votar y no les voy a decir. Pero yo estoy mirando los planes y cuáles son las decisiones que se van a tomar conforme a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las decisiones que se van a tomar? Porque cuando esa persona suba, no va a gobernar con las buenas intenciones. Cuando esa persona suba, va a gobernar con lo que gobierna su corazón. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Por eso era que Dios no quería que Israel tuviera rey. Esto lo vamos a hablar después. No era el diseño de Dios que Israel tuviera rey. El diseño de Dios es que la nación lo tuviera a Él como rey. Pero el pueblo pidió rey. El pueblo se dejó llevar por su propio corazón. Entonces el Señor nos está hablando a nosotros. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Quién es nuestra adoración? Hoy pudimos cantar Jesús en las montañas. Hoy pudimos declarar que levantamos el nombre de Cristo. Pero si Él no está levantado en mi corazón, vana fue la adoración. Vana. La autoridad de una canción es que es coherente con aquello que adora mi corazón. ¿Sabes qué siento que hagamos por un minuto? Pongámonos, ahí sí, como les digo a algunos cuando me mandan caritas como de, y como muchas veces les he dicho a mis hijos, no peleen conmigo, peleen con la palabra del Señor. Pónganse, no peleen, no, olvídense que Henry lo dijo, pero miren lo que dice su palabra. Peleen con la palabra. A la final, como lo decía Neil Anderson, la batalla que estamos librando no es la batalla del bien contra el mal, porque eso también nos lo han metido culturalmente los dibujitos animados, el Henry aquí con aureola y aquí el Henry con cachitos, y están peleando los dos a ver a Henry a quién le hace caso.
y a veces en medio de esa batalla ponemos a Dios, que es supuestamente Dios tipifica el bien y el diablo tipifica el mal, y entonces los ponemos a la par. Esa es una mentira, porque el diablo está debajo de Dios. Por eso es que la batalla no es del bien contra el mal. La batalla que se está librando desde el comienzo de todas las cosas es de la verdad contra la mentira. Ah, con que Dios dice. Ah, con que Dios te dice esto. Ah, con que Dios dijo. La sabiduría humana pregunta siempre eso. Allá tú. Allá tú. Lo único que yo digo y diré siempre es que yo, Henry Castellanos, y mi casa nos debemos al Señor. Yo y mi casa hemos visto la bondad, la misericordia, la gracia, la fidelidad de Dios sobre nuestra vida, y a Él le debo todo. Soy lo que soy por Él, tengo lo que tengo por Él. Poco o mucho tenemos contentamiento en Él, porque Él es nuestro todo. Y hoy, Señor, yo te lo digo, lucho por adorarte solo a ti. Lucho por adorarte solo a ti. Pero quiero y busco cada día que tú seas el amor de mi vida y el amor de mi corazón. Y como tú lo dices en tu palabra, Señor, si te amo, guardo tus palabras, guardo tus mandamientos. En Cristo Jesús. Amén. Finish. Como diría Bugs Bunny, esto es todo, amigos. Los bendigo.